Este programa es presentado por EMPA, Escuela de Medios y Producción Audiovisual. Salón VIP 1111. Lola Creaciones. Postres y más. Chocolates Finacao. Mi gente de Ávila TV, sean todos bienvenidos a tu podcast preferido Entre Películas, siempre con los mejores análisis sobre el séptimo arte. Le doy una especial bienvenida, sobre todo a todo el pueblo venezolano, pero en especial a los caraquistas, porque el Caracas es el equipo oficial de este podcast. Afortunadamente, Mariana, una mujer bella, inteligente, es caraquista también. De así los que, gloriosos Leones del Caracas, así mismo además. es. Lo lamento por un solo magallanero que hay por ahí, pero casi todos aquí son caraquistas. Pero bueno, tenemos que perdonarlo porque es nuestro director. Además es buena gente, sí. Además, sí. Además. Bueno, fíjate, Mariana, hoy vamos a hablar de algo muy especial porque la semana pasada nosotros estuvimos hablando de cine independiente. Hoy vamos a hablar de algo que está por encima del cine independiente desde la perspectiva hegemónica. ¿De qué será, Mariana? Bueno, vamos a hablar un poquito de las casas productoras, todas aquellas plataformas que han catapultado a grandes producciones audiovisuales, películas, animados, todo este gremio que por acá, bueno, continúa manejando este mercado y que actualmente, además, bueno, se fusiona entre plataformas de streaming y también como casas productoras. Por ejemplo, Warner Brothers, Amazon Premium, la misma Netflix, Paramount Pictures, de todo eso, pues vamos a estar hablando en este capítulo de hoy. Bueno, precisamente de Paramount, ¿sabes cuántos años recientemente cumplió Paramount Pictures? ¿Cuántos? Cuéntanos un poco. 110 años. Sí, es una de las casas productoras más emblemáticas, con más Producciones. Con más producciones, podemos hablar también. Bueno, y tienen recientemente su propio streaming. Exactamente, su propio streaming. Bueno, podemos hablar de Paramount también. Yo creo que no podemos dejar tampoco a un lado de la Warner Brothers, con un listado de películas interminables. Y gran parte de las sagas, de las famosas sagas, bueno, han sido producidas por Warner Brothers, como lo ha sido y bueno, la popular Harry Potter, por ejemplo. Hay una casa productora también muy importante, tuvo un dominio del mainstream en sus inicios y hasta mediados de los años 70, que es también la del León, la Metro-Goldwyn-Mayer, en principio fundada por Louis B. Mayer, donde también además allí nació el Oscar, pero también allí nació una de las películas más importantes de la historia. Esa película dirigida por Orson Welles, que es Ciudadano Kane. Entonces, hablando de estas grandes productoras, eso de alguna manera está relacionado al hecho de que los creadores del cinematógrafo, y siempre estaremos hablando de los hermanos Lumière porque son una gran referencia, los hermanos Lumière no creían que el cine iba a ser el invento que iba a revolucionar la comunicación y la cultura, una cosa, comunicación y cultura ha revolucionado el cine. Y los hermanos Lumière de verdad pensaron que iba a ser algo más científico, algo que iba a retratar más lo histórico. Un invento de pasado. Sí, iba a ser un invento transitorio. Pero resulta que Tomás Alva Edison, ese inventor, pero a la vez también un gran rolo de vivo, porque tomaba los inventos de otros y él los patentaba. Grandes cosas de Nikola Tesla y de otros, digamos, innovadores y científicos, él se las tomaba. Bueno, él desarrolló más el cinematógrafo, se dio cuenta de la gran industria que íbamos a tener a través del cine y empezaron a nacer las casas productoras. Incluso nacieron casas productoras en la época que luego desaparecieron o se fueron fusionando con otros estudios, y esos estudios que la fusionaron son ahora todavía los grandes estudios que han permanecido hasta la época, como RKO, RCA. Pero tomando también ese punto, yo creo que también volvió a ocurrir, sobre todo en los últimos 20 años, con todo el plano tecnológico que ha habido. Por ejemplo, por ejemplo, tenemos un renombre con la Warner Brothers, Paramount Pictures, pero también se han visto arropadas con grandes pérdidas en taquillas por todo lo que ha sido también el fenómeno Netflix, Amazon. De hecho,
hay un tema ahorita con la Warner Brothers en cuanto a Harry Potter. Ellos pretenden continuar una de las obras pertenecientes también a J.K. Rowling, como es Harry Potter y el legado maldito, que fue inicialmente una obra teatral adaptada después al libro por el gran éxito que tuvo. Pero ¿por qué la Warner Brothers apuesta de nuevo a seguir o al relanzamiento de Harry Potter? Debido a que Animales Fantásticos fue, por al menos la última entrega, una pérdida en taquilla descomunal. Descomunal. La última película solamente logró recaudar, si no me equivoco, 405 millones de dólares. Nada más. Sí, y hablamos de que actualmente, en estos momentos, los grandes estudios invierten 200 millones de dólares en producir una película, se gastan 200 millones de dólares o invierten, en este caso, en mercadería, marketing, todo esto. Es decir, ellos aspiran al menos que una película recaude, me refiero de esos grandes presupuestos, recaude unos 500 millones de dólares y a veces se han echado aquellos chascos, ¿no? Pero mira, Mariana, volviendo también al tema histórico, una de las grandes productoras que revoluciona el cine y que se mantiene hasta nuestros días es Disney. Es Disney totalmente. Sí. Además han sabido Reinventarse. reinventarse, perdón, e ir sobre la marcha también. O sea, porque han tenido que decir, epa, o sea, tenemos un fenómeno tecnológico, tenemos fenómenos culturales, hay que apostar a otro público y cambiar totalmente como que las metodologías de distribución. Sí, Además, fíjate, para hablar un poco más acerca de esto, tenemos un invitado vía remota, un especialista en el tema, y bueno, vamos a dejar que nos hable un poco de esta situación. Son industrias que ya tienen más de un siglo, entonces ya las redes de distribución, desde lo más artesanal hasta lo más moderno y sofisticado, ya se tienen eso como digamos redes de distribución. Claro, hay las casas productoras y hay las industrias de distribución o de promoción de las películas o del producto en sí como tal. En Latinoamérica se trata de aplicar esa misma dinámica, solamente que las conexiones no son, o por lo menos las casas distribuidoras no están, digamos, tan propagadas. ¿Qué te parece esto que ha dicho el especialista? bueno, un análisis bastante particular porque, como lo decíamos inicialmente, Disney, en el caso de Disney, se ha convertido, se mantiene como una de las grandes casas productoras. Yo siento además que, bueno, hablábamos de un tema de reinvención, han decidido apostar además no solamente a lo que ha sido el fenómeno animado como tal, sino también a otras historias, a otras temáticas. Sí han también. apostado a unos relatos, si se quiere, están relacionados más al mercado. Porque, Exacto. sí, vamos a hablar en el caso, por ejemplo, de lo que ha hecho Disney con Coco o con Encanto. Encanto. O con esta película donde la princesa es negra. Se han acercado, y bueno, vimos ahora una sirenita muy distinta a la que vimos en un principio. Bueno, todo el fenómeno y además contradictorio, porque en los clásicos de Disney, cuando los vas a ver actualmente en cualquier plataforma, te dicen que, bueno, que puede alterar la sensibilidad porque hay contenidos racistas, hay contenidos xenofóbicos. Recordemos un gran clásico, a mí me encanta porque crecí con él, que fue El Libro de la Selva, pero cuando veías la traducción al español latino, los monos eran cubanos, los zamuros eran argentinos. Entonces, hasta hace nada, los latinos, Latinoamérica como tal, debo decir, éramos los apartados. Y ahora entonces sí Disney dice, ahora sí. Entonces, vamos a apostar al mercado latinoamericano. Claro, apuestan con al mercado Coco, con simplemente Encanto. por un tema de platica, porque Por supuesto, ¿qué es lo que totalmente. ocurre? Estas grandes productoras solo obedecen al tema de las masas. Primero, ellos tienen una intencionalidad política. Su intencionalidad Social también. no es para nada estar, entre otras cosas, formando al público con una visión crítica. Sí podemos reconocer que hay producciones en Hollywood que apuestan al contenido, que apuestan, por decirlo de alguna manera, A llevar un mensaje también sí, puntual. pero no es la mayoría, porque mira, vemos esas grandes sagas como las que hace Marvel, y tal como lo decía Martín Scorsese, bueno, ya Marvel no está haciendo cine. No. O sea, lo que está haciendo es un poco de efectos especiales, bombardeándonos con una cantidad de cuestiones visuales,
pero se perdió el para movimiento. conquistar un marketing, además, que va más allá de las películas. Figuras de acción, camisas, o sea, hay todo un mercado de por medio. Yo también quisiera tocar un poquito, Ricardo, todo lo que ha sido el fenómeno Netflix. Netflix, además, es una plataforma de streaming, pero también es una casa productora. En este momento está perdiendo la hegemonía. O sea, Netflix, en lo que nace como streaming, incluso llegó a facturar tanto como cualquiera de estos grandes Totalmente. estudios, volviendo otra vez a los estudios históricos de Hollywood, como es el caso de Columbia Pictures, que se mantiene hasta nuestros días, que llegó a tener capital japonés, la Sony, compró gran parte llegó a tener el dominio de Columbia Pictures. Bueno, hay una productora que también es emblemática, como es 20th Century Fox. Son que hasta nuestros días son grandes corporaciones, porque bueno, la Fox la domina Rupert Murdoch. Hay grandes capitales detrás de esto, porque Hollywood se ha convertido efectivamente en lo que llamamos el gran ministerio de cultura del mundo. Totalmente. La EMPA, la Escuela de Medios y Producción Audiovisual, la invitación es a que se inscriban y se sumerjan a todo este mundo del audiovisual, del cine, de la televisión. ¿Qué esperas? Únete a la EMPA. También tenemos a la gente de Salón VIP 1111. Repito, Salón VIP 1111, los mejores servicios para lucir un peinado espectacular. Lo encuentras en Salón VIP 1111. Todas las opciones para el cuidado de tu cabello. Además, bueno, viendo todo este tema de moda, de outfit, ¿te gusta estar a la moda y vestir accesorios que se adecúen a tu vestimenta? Pues la cosa es con Lola Creaciones, donde tendrán un estilo innovador, elegante y a la moda, Ricardo. ¿No te provoca un dulcito, Mariana? Siempre. Bueno, fíjate, si tú quieres tener un dulce de alta calidad, muy rico, divino, bueno, M Postres y Más lo tiene para ti, haciendo de tus días más dulces y felices. Y bueno, a mí me gusta el café, pero me gusta mucho el chocolate, y Finacao hace del cacao el mejor chocolate. Así es. Bueno, vamos a seguir entonces un poquito con todo este análisis de las casas productoras. Toquemos puntualmente todo lo que ha sido el boom de Netflix. Tenemos, como tú dices, las grandes casas, los grandes nombres, 20th Century Fox, Paramount Pictures, Warner Bros., pero todo apunta, queramos o no, ahorita a Netflix. No, pero los grandes estudios no se han quedado atrás, porque ellos han fundado, Disney, por ejemplo, claro, tiene su, por supuesto, tiene pero su propio streaming. todo ahorita repunta, los realizadores, los guionistas apuntan a Netflix. Claro, los grandes estudios mantienen la hegemonía sobre todo de los mainstream, pero ellos también están, fíjate, Paramount ya tiene su propio Amazon streaming. También tiene Entonces, ¿qué estamos? Apple incluso. Bueno, es que fíjate, Apple se asocia con grandes estudios para también ellos producir. Eso también, fíjate, ese fenómeno que estamos viendo con el streaming, resulta que lo vimos en los años 70, 80, 90, porque a pesar de que había estas grandes productoras, surgieron estos productores tipo, entre comillas, independientes, porque realmente estos productores estaban de la mano de estas grandes casas y se convirtieron en marcas. Te voy a poner un ejemplo. Un productor marca es Albert Broccoli, que es el famoso productor de las películas de James Bond. Otro productor marca que también, asociado a los grandes estudios, fue Dino De Laurentiis, o la casa de Laurentiis todavía persiste. Recuerdo que los reyes de la taquilla en su momento, en los años 80, eran Andrew Wagner y Mario Casar, simplemente porque lograron firmar gente como Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger, y entonces ellos... Y yéndonos un poquito también más a la actualidad, yo también rescataría todo lo que fue o está haciendo todavía el fenómeno Dick Wolf. Tenemos La Ley y el Orden VE, Chicago PD, o sea, todas las variantes que han catapultado a Dick Wolf como uno de los referentes actualmente en las casas productoras. Bueno, en esas, precisamente de eso que tú estás mencionando, está el gran nombre de Jerry Bruckheimer,
CSI y todas estas... Campanella también repuntó con Dick Wolf. sí. También. De hecho, forma parte de lo que son los directores estrellas, sobre todo en capítulos especiales, en series como La Ley y el Orden, VE, Unidad Sí. de Víctimas Especiales. Bueno, también está gente como que son productores marca, como Roland Emmerich, También. que bueno, también son También. de los que se dirigen a las grandes taquillas y a las grandes audiencias. Y bueno, luego surgieron unos estudios que en un principio comenzaron a ser como estudios independientes y luego se convierten también digamos, entran dentro de la categoría de grandes estudios, como es el caso del polémico Harvey Weinstein. Es que de hecho hoy en día varios realizadores, actores apuestan a todo el tema de producción. Yo también rescataría a Almodóvar con su productor El Deseo. También Antonio Banderas también tiene su propia empresa productora. Gael García Bernal y Diego Luna también. Quentin Tarantino. Exactamente, Quentin Tarantino. Pero fíjate, Quentin Tarantino le copia un poco la fórmula a Harvey Weinstein con Miramax, que, como te digo, comienza a hacer algo independiente y luego se convierte en una gran productora a la altura de las Yo otras, rescato, ¿no? por ejemplo, en el caso de Antonio Banderas, es que Antonio Banderas armó una propuesta de productora un poco más amplia, que se va más allá de las producciones. ¿Qué pasa? Antonio Banderas apuesta al tema publicitario, apuesta al tema actoral, apuesta al tema teatral y hacer castings además mundiales. No solamente te quedas en España o en Europa. Antonio Banderas ha hecho convocatorias masivas en todo el mundo para buscar determinados personajes, cualquier cantidad de gente, incluyendo talento venezolano, ha viajado gracias a las convocatorias que ha hecho, por ejemplo, Antonio Banderas a través de su empresa productora. Almodóvar también lo ha hecho, también, pero bueno, Almodóvar tiene su propio cine, pero también está involucrado Sí, él también produce otras cosas, proyectos. apoya otros proyectos. Exacto. Pero fíjate, vamos a que nuestro invitado, que tenemos de manera remota, nos pueda hablar qué es lo que hay detrás de estas grandes productoras, sobre todo en el tema de la distribución, lo que ellos quieren posicionar. Bueno, adelante. Las distribuidoras norteamericanas, para empezar, son industrias comerciales ya bien fundamentadas desde hace mucho tiempo. De hecho, sí, desde que se fundó la industria del cine, hace como 100 y pico de años, ya las grandes corporaciones o las grandes empresas ya tenían conciencia de que esto iba a generar mercadeo comercial, pues que iba a generar ingresos en vista del auge y la acogida del público como tal. Estados Unidos, como bien sabemos, tiene grandes casas productoras como la Metro-Goldwyn-Mayer, la Paramount Studios. Y entonces, bueno, ellos son una industria que está ya bien fundamentada, bien formalizada, con sus redes de distribución, redes de promoción, diferentes departamentos que la conforman. Y es un conglomerado ya de empresas que generan un ingreso de la cual por eso se considera una industria. Sí, en definitiva, el cine es y seguirá siendo un gran negocio. Totalmente. No importa que estén cambiando los formatos, que tengamos actualmente el streaming, que incluso esa fórmula nueva que se está haciendo con las miniseries, que hace que las audiencias estén allí. A mí me parece un formato válido, todo el tema Sí, no, es interesante. de las miniseries, además, bueno, creo que es una capacidad Tienen más también de contenido, negocio. tienen más contenido que Sí, muchas de las totalmente, grandes porque películas. no te pierdes detalles que de repente puedes ver única y exclusivamente en 2 o 3 horas máximo de largometraje. Coincidimos en una que es Dahmer, o sea, Dahmer, una gran joya de Netflix, o sea, una serie original de Netflix producida por Netflix, de verdad, actuaciones magistrales, un de equipo Evan Peters, maravilloso. de Richard Además, Jenkins, o sea, una cosa extraordinaria. Bueno, podemos hablar también de una miniserie como The Pesic, donde Michael Keaton hace una de las aunque mejores no dejemos actuaciones. por fuera, hablando de Dahmer, toda la polémica que ha ocasionado esta producción. ¿Qué sucede con Dahmer? Sí, y es una opinión muy personal, hay un respeto a las víctimas. Está por hecha supuesto, desde pero la perspectiva de las víctimas. hay todo un boom porque al parecer Netflix ni ninguno de los involucrados solicitó un permiso oficial a las víctimas, al padre de Jeffrey Dahmer, y entonces hay toda una disputa legal allí. Los familiares también dicen que bueno, que fue una producción nada más que apostó a un tema publicitario de enaltecer la imagen de Jeffrey Dahmer. Yo siento que es un tema sensible, a pesar de que pasen los años.
entiendo la postura, pero estoy en desacuerdo también en muchísimas otras cosas. Yo porque más bien siento creo es que una- favorece en parte a, Exactamente. a las víctimas. Creo que hay un esclarecimiento histórico allí, Totalmente. muy bien documentado y Ujú. hecho con una gran ficción. Ahora, Mariana, antes de finalizar nuestro podcast, nosotros en Venezuela tuvimos, digamos, a nuestra medida, una gran productora. Esa gran productora, Bolívar Films. Bolívar Films estuvo detrás de grandes películas, de películas históricas en Venezuela. Fíjate, ¿qué podemos decir de Bolívar Films en comparación al resto de las productoras en otros países? Bueno, Bolívar Films no usó su capacidad, digamos, financiera, económica, para ponerle, por decirlo de alguna manera, cortapisas o censurar a los Exacto. cineastas. Eso hay que reconocérselo a Bolívar Films. Totalmente. Cuando un autor, un director, digamos, de esos autores importantes que tenemos en Venezuela, bueno, Bolívar Films le daba como la Le dio libertad. cabida a todo el mundo. O sea, usted quiere hacer cine, quiere contar esto, vaya y haga. Claro, sí, ellos sí veían si la historia es buena, si la Exactamente. historia puede efectivamente ser redituable, porque Bolívar Film era un negocio, como lo es Totalmente. cualquier otro negocio, pero si ellos veían que en efecto era importante el relato y el director tenía digamos, la capacidad de hacer una buena película, ellos aportaban dinero. Además de Bolívar Film, bueno, también tuvimos casas productoras como Amazonia Film, también un poco... Bueno, la tenemos. Exactamente, La Villa todavía del las Cine. tenemos. La Villa del Cine, también tenemos detrás de Paradoja Producciones a una gran cineasta como Esther Pichara-Lambidis, por ejemplo. El Hay mismo varias Román ca- Chalbot. Totalmente, hay cualquier cantidad. ¿Qué pasa? Bueno, también el mercado venezolano ha ahogado también un poquito más, además del cine, bueno, a otros mercados como espectáculos, entretenimiento, fotografías, todo. Entonces, hay un gran boom ahorita Bueno, de ya, empresas por ejemplo, productoras en el país. Jackson Melián No, y tenemos, por ejemplo, la produce gente... sus películas. No, tenemos también a la gente de Os Producciones también, que apuestan además al tema de espectáculos, a la producción de videoclip. Tenemos a un tipo como Nuno Gómez también repuntando en territorio nacional y fuera de él también. Y para finalizar, quienes hacían grandes producciones audiovisuales aquí eran los canales de televisión hegemónicos, que, bueno, como Radio Caracas Televisión, Venevisión, Televen, que bueno, se vinieron a menos, que ellos dejaron, digamos, primero porque fueron una industria en Venezuela. Y ahí están Radio todavía. Caracas y Venevisión fueron una industria Total. que, bueno, llegó a Turquía, llegó a Egipto, llegó a esos A todo el países, mundo. además A todo el de mundo. dominar en algún tiempo las audiencias en Argentina, en México, que son los mercados más Todo importantes. el mercado de telenovelas, pues los tuvieron estos dos canales referentes en el país, como lo fue Radio RCTV Caracas y Venevisión. Pero lamentablemente llegamos al fin de este capítulo. Siempre dejamos Nos por quedamos allí cortos. tela que cortar, así Hay que que la darle invitación muchas gracias a así, nuestro a invitado vía remoto. remota. Pero la invitación es que nos sigan ustedes. Por allí comentarios, dudas, sugerencias, las estaremos recibiendo a través de nuestras redes sociales, Entre Películas 2022, mis redes personales, Instagram y Twitter, @Mariana Yepes, las tuyas, Ricardo. Las mías son por Instagram, Náufrago de Ítaca, y por Twitter, Ítaca Náufrago. Recuerden también @Ávila TV Vibra. Y bueno, Mariana, fue interesante hablar Además, esta del conversa. tema de la producción, porque el cine sin la producción no es nada. no lo lograríamos. Así que bueno, ya será hasta la próxima. hasta la próxima semana. Chao, chao. Y este programa fue presentado por EMPA, Escuela de Medios y Producción Audiovisual. Salón VIP 1111. Lola Creaciones. Postres y más. Chocolates Finacao.